Bueno, vamos a platicar con Paco Gutiérrez, nuestro analista económico y financiero desde hace pues ya casi más de 20 años en este espacio. Mi querido Paco, buen día. ¿Cómo estás, Oscar Mario? Muy buenos días. Bueno, te estamos escuchando y te estamos viendo en Zoom ahorita que aprovechamos la televisión en Telefórmula. Oye, pues mira, antes de que des tu resumen económico-financiero, ¿cuál sería tu opinión en relación a esta noticia? Citi vende su operación en México. Citi compra Banamex a Roberto Hernández y Alfredo Harp hace ya algunos años, y ahora lo que compró y creció lo pone a la venta. Es básicamente Banamex, lo que era Banamex, la marca Banamex, y lo que aglutinaba la operación en México. Así es, Oscar Mario. Bueno, pues mira, estamos viendo un cambio otra vez histórico en la banca mexicana. Este banco, Banco Nacional de México, Presidente de los es banqueros. el banco más importante que ha tenido Sí, el país en su historia. presidente de los banqueros. Recientemente sus operaciones sí han venido un poco a menos, sí han tenido No, pues mucha no sé qué. problemática en la atención a sus clientes, pero sin lugar a dudas, pues, bueno, pues es un banco importante con una de las redes de sucursales más amplia y extensa en el país. También con el número de clientes más importante o uno de los números de clientes más grande que había en el país. Y bueno, pues recientemente ha venido disminuyendo sus operaciones, pero como bien dices, Oscar Mario, uno de los bancos más importantes en el mundo, que es Citigroup, adquirió Banamex, que era el banco en ese entonces más importante en México, y se volvió su operación más importante fuera de los Estados Unidos. Así es que, bueno, pues era una apuesta de inversión muy importante para la operación del Banco de Nueva York y del Banco Norteamericano. Y bueno, pues así venía ocurriendo. Ciertamente, como te comentaba, han tenido una problemática importante en la atención a sus clientes, no solo en México, sino en otros países. Pero, pues recientemente venían invirtiendo buena cantidad de dinero, por ejemplo, en su estrategia nacional. Particularmente es muy visible para todos el cambio de imagen que tuvieron todas las sucursales al cambiar de Banamex a Citi Banamex. Eso lo hicieron recientemente, lo cual te habla de que, bueno, pues su estrategia en México era pues continuar y que, bueno, pues súbitamente algo la está cambiando. Y a mí me parece, Oscar Mario, que es una señal pues muy preocupante para el país el que un grupo financiero tan grande esté desinvirtiéndose de nuestro país, argumentando, bueno, pues una estrategia internacional que no pareciera ser la que estaban siguiendo en México, sí en otros mercados, como platicábamos, se venían desinvirtiendo en algunas otras países, pero no en México, que era su operación más importante. Y a mí me parece que sí, es una señal muy desalentadora para la inversión extranjera en México y desde luego, por supuesto, abre oportunidades para jugadores internos que le siguen apostando al país, pero que ya están bien posicionados y que, bueno, pues desde luego representará una oportunidad importante en el mercado local. Sí, recordemos que después de la estatización de la banca, con el chifladito este de López Porpillo, ¿no? Viene la reprivatización de la banca y después quienes adquieren Banamex, pues recordemos, o Banco Nacional de México, fueron Roberto Hernández, Alfredo Harp Pelusi. Ellos fundan, si no mal recuerdo, su casa de bolsa Axival a principios de los años 70, y unos 20 años después, junto con otros inversionistas, dan paso a Grupo Financiero Banamex Axival,
Y si no mal recuerdo, Paco, a principios de este nuevo siglo, en el 2000, Banamex vende a Citi en 12.500 millones de dólares, que fue una de las mayores empresas, bueno, en ese momento, ¿no? Una operación enorme, ¿no? Gigante, 12.500 millones de dólares, que recuerdo, por cierto, estas operaciones se podían, como dicen antes, no decían antes, como se hacía antes, cruzar a través de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Cuando estábamos allá en la bolsa, en el mundo analógico, ¿no? En la pizarra y el GIS y todo lo demás, ahí en República de Uruguay, 68. Y estaban todas estas operaciones exentas de impuestos. No sé si recuerdas eso que utilizaban muchos empresarios para comprar y vender sus empresas. Pero bueno, eso es nada más como dato adicional. Y ahora, bueno, dicen que Citibanamex estaría valuando en principio la venta, pues prácticamente de sus principales activos, porque es lo que era Banamex, ¿no? Lo que era la operación del Banco Nacional de México en este país. Están hablando de entre 15 y 20 mil millones de dólares, 15 y 20 mil millones de dólares. Y bueno, pues ya aparecen, como dicen, interesados o tiradores. De los primeros que alzan la mano es don Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas, obviamente, dueño de Banco Azteca. Supuestamente también podría estar interesado Banorte, ¿no? De la familia Hank, Carlos Slim de Inbursa y Santander de Ana Botín. Y también hablan de este banco, de dos bancos brasileños, el que se convierte en unicornio y el ya clásico de nombre Itaú. En fin, pues una operación que dice podría llegar hasta los 20 mil millones de dólares. Sí, Oscar Mario, es una operación muy, muy importante. Ahora que recordabas la historia, bueno, Banamex viene de la familia Legorreta, tú recordarás. Yo llegué a trabajar con don Agustín Legorreta en lo que era su casa de bolsa Banamex, después se convirtió en Inverlat, precisamente cuando se nacionalizó la banca y bueno, le dejaron a los antiguos dueños de la banca sus operaciones bursátiles. En ese entonces era Casa de Bolsa Banamex Inverlat. Y bueno, pues ahí siguieron operando muchos de los originales dueños de la banca hasta que vino la reprivatización, en donde ya no le vendieron los bancos originales a sus dueños originales, sino que les vendieron otros bancos. Ya don Agustín Legorreta adquirió otra operación y esta operación de Banamex fue adquirida, como tú bien dices. Y bueno, creo que tiene un enorme valor, no solo histórico, sino estratégico. Es un banco que ha venido abriendo sus sucursales, algunas pues históricas, que se ubican todavía en el centro del país, pero a lo largo de toda la República. Tiene un gran valor estratégico en sucursales, en activos, pero también tiene un gran valor estratégico histórico también en clientes que serían los que están vendiendo. Y bueno, pues sin lugar a dudas, Oscar Mario, es por una parte una señal muy desalentadora de la inversión extranjera en nuestro país, que se desinvierte de el que fue y ha sido el banco más importante hasta ahora. Bueno, digamos, Bancomer hoy ocupa el número uno en muchos Sí. de los indicadores. Sobre todo va a la cabeza en la parte digital, ¿eh? En la parte digital van muy, muy bien. Muy bien. Y en Bueno, fin, BBVA, ya no es en lo Bancomer. que es captación, en lo que es crédito, son ya mucho más grandes, pero Banamex la historia ha sido el banco más importante en el país y bueno, sin lugar a dudas que tendrá interés para muchos jugadores actuales. Muy pocos podrán tirarle, quizás algunos extranjeros y unos cuantos
unos 2 o 3 participantes mexicanos tendrían el tamaño como para poder invertir en esa operación. Vamos a ver una recomposición de la banca en México. Se va un competidor importante, fuerte, a nivel internacional y a nivel nacional, y bueno, pues tendrá que entrar otro, y vamos a ver qué tanto interés tanto nacional como extranjero pues ocurre en esta operación. Ahora, hay que señalar también que es una estrategia que ha seguido Citigroup, pues, en otros países, en Europa y en Asia. Pero como tú bien dices, me platicabas durante la pausa, llevaron a cabo una inversión muy importante para remodelar y mejorar, modernizar, por ejemplo, su número de sucursales. Creo que son más de 1,000, ¿no? O 1,300, no recuerdo el número, ayer lo leía en algún lado. Y la CEO, la señora Jane Fraser, al parecer estuvo con el presidente de la República y ya ha hecho varias visitas a México, pero hace apenas 1 o 2 meses, y decía, pues estamos muy contentos, vamos muy bien, vamos a invertir más, y como bien dices, de repente no, pues mejor no, mejor que siempre no, que mi mamá siempre dijo que no, y nos vamos de México. Veto a saber qué sucedió allá. Esta fue una decisión que toma el corporativo en Nueva York, ¿no? En Nueva York, pero bueno, pues así están las cosas. Paco, dame 3 minutos y regreso contigo. Con mucho gusto. Donde tu opinión se convierte en noticia. 103.3 FM, abriendo la conversación. Bueno, regresamos con Paco Gutiérrez, nuestro principal analista económico y financiero en este espacio desde hace más de 20 años. Y decía, daba su opinión sobre la venta de lo que era Banamex en México, ¿no? Con la sofisticación y el crecimiento que le dio Citigroup cuando se lo compra a Roberto Hernández y Alfredo Harpelú en el año 2001. Yo decía 2000, fue en el 2001, y por el que paga 12,500 millones de dólares. Dicen ahorita estaría pidiendo Banamex, no, Citi, por su operación de lo que era Banamex en México, hasta 20,000 millones de dólares. Bueno, vaya usted a saber. Y decíamos, interesados, Banco Azteca, Banorte, Inbursa, Santander. Dicen, Ana Botín ha estado muy en contacto incluso con el presidente de la República, y después 2 bancos brasileños, uno que es prácticamente digital y que se convierte en unicornio hace relativamente poco, y el famosísimo Itaú. Bueno, en fin, pero lo que le llama la atención a Paco es, supuestamente hablaban de su permanencia, y no solo eso, sino su fortalecimiento en cuanto a operaciones y crecimiento en México, después de las visitas que ha hecho al país la CEO global de Citi, Jane Fraser, y de repente pues cambian de opinión. Mi querido Paco, rapidísimo, alguna reflexión final sobre este tema, y después están dando a conocer que la inflación en Estados Unidos durante el mes de diciembre fue de 7%, la más alta ¿en cuánto tiempo tú? Desde 1982, 92, 2002, 2 en 40 años. Adelante, Paco. ¿Cómo no, Oscar Mario? Sí, mira, mi reflexión final sería que, pues el banco más importante históricamente en el país ha cambiado de manos, pues si no me salen mal las cuentas, 4 veces en los últimos 25, 30 años, Oscar Mario. A ver, ¿cuál dices? Banamex. Banamex fue, estatizado, luego privatizado, luego internacionalizado con la entrada de Citigroup, tienes razón, sí. Y ahora estaría cambiando de manos privadas. Esperemos, ¿no? No se le vaya a ocurrir al gobierno realizar una inversión ahí de una vez, ¿no? 4 cambios de manos en los últimos 30 años, digamos. Y bueno, pues eso no puedes dar estabilidad de largo plazo en una operación tan importante.
Me llama mucho la atención y sobre todo al auditorio, para el auditorio es muy visual el hecho de que pues venían invirtiendo en el país, por ejemplo, en el cambio de imagen en todas las sucursales. Y bueno, pues es precisamente esa inversión la que están vendiendo. No es una señal positiva para el país, es una señal muy grave de, pues digamos, falta de confianza en el mercado más importante fuera de los Estados Unidos para Citigroup. Y bueno, pues por el otro lado se abren oportunidades importantes para los jugadores nacionales, Oscar Mario. Creo que es muy relevante lo que está pasando. Otra vez, algo muy, muy importante en la banca durante pues un sexenio en donde, bueno, pues estamos viendo que las operaciones privadas no les gustan en absoluto. Bueno, pues, ¿y cómo ves lo de la inflación? La inflación en Estados Unidos, en el mes de diciembre ya 7, en Estados Unidos, 7%. ¿Cómo estamos en México? ¿7 qué? ¿7.3? 7.4, Oscar Mario, 7.36 cerró el año. 7.4. Mira, estamos viendo una situación peligrosa en la inflación en el mundo. En los Estados Unidos, pues estamos viendo la inflación más alta de los últimos 35 años y todavía no se ven señales de que comience a contenerse. De hecho, la inflación al productor está más del 8%. Eso lo que te dice es que sigue habiendo presiones de costos hacia los precios finales. La inflación al productor es más alta que la del consumidor y por lo tanto, pues esas presiones de costos se van trasladando. La Reserva Federal, en mi opinión, está perdiendo tiempo importante que ya debería de haber iniciado el alza en sus tasas de interés. Lo único que ha hecho es empezar a reducir el exceso de liquidez, la compra de bonos que venía realizando como parte de su operación monetaria, pero el alza en la tasa de interés en los Estados Unidos sí es muy relevante, porque la mayoría de las familias en ese país tiene algún crédito, de manera que cuando se mueven las tasas de interés le impacta a una muy amplia base de clientes crediticios. Y eso es lo que hace a la política monetaria mucho más efectiva en los Estados Unidos respecto a México. Entonces, no, digamos, sí es preocupante lo que está ocurriendo a nivel de inflación en Estados Unidos, sobre todo por el retraso de la Fed en ajustar su política monetaria en una economía que está creciendo y que tiene una altísima inflación, pero en México sí es mucho más peligroso lo que está ocurriendo, Oscar Mario, porque la inflación está cerrando en el 2021 en 7.36%. La subyacente, es decir, quitando los elementos volátiles, cerró en 5.94%. Es decir, la inflación subyacente es casi 3 veces el objetivo inflacionario y pues la tendencia es claramente a la alza. Hemos visto cómo iniciamos el año con movimientos en los precios de las gasolinas. De los precios de las gasolinas se va a la gran mayoría de las cadenas productivas y todavía no se ve en México un indicio de control inflacionario. De hecho, pues en la última junta de gobierno en la que participó el exgobernador, que saliente, bueno, pues suben sus tasas 50 puntos base, pero esa alza en sus tasas de interés es pues muy pírrica, Oscar Mario, es muy, muy débil, ni siquiera están las tasas de interés al nivel que está la inflación. Eso, pues así muy, muy básico, lo que te dice es que sigue siendo la política monetaria en extremo expansiva en un contexto en donde tienes un choque de oferta, un choque de demanda por el gasto público y, bueno, pues un problema de alza de precios que no solo viene del contexto internacional, sino que se ha agravado mucho en nuestro país por la mala operación y administración del precio de la gasolina, que tiene un altísimo componente de impuestos, no solo el IVA, sino el IEPS, y que pues para el gobierno es una adicción. Es decir, el gobierno sin el impuesto en las gasolinas tendría
un déficit mucho mayor y una deuda mucho mayor. Y no se pueden deshacer de ese impuesto porque es de las mayores recaudaciones que tiene para su operación, para su gasto, en particular ahora para los proyectos del presidente y para pues los proyectos de gasto social, o que se les denomina gasto social. Es muy importante la recaudación que están teniendo por el impuesto a las gasolinas, y bueno, pues todo ese dinero, en vez de estarse invirtiendo en cosas productivas, se está yendo básicamente a gasto público, a gasto de consumo, y eso hace que tengamos en México tanto un choque de oferta baja en producción como un choque de demanda, exceso de gasto público. La inflación se está volviendo un problema. La Junta de Gobierno, la que estaba y la actual, no han podido controlar el tema inflacionario. Mira, a estas alturas, Oscar Mario, hemos tenido durante la historia del Banco de México Independiente 2 episodios de alta inflación. El primero es en 2008, cuando la inflación subió hasta el 6.53, y entonces las tasas de interés ya estaban en el 8.25%, es decir, la política monetaria se fue anticipando al alza en la inflación, logró controlarla, y ya un año después la inflación había bajado a niveles del 4 y hasta el 3,5%. Sí. Y el otro episodio fue recientemente en el 2017, en donde pues también el problema de alza de impuestos y el gasolinazo, ese que tanto le molesta al presidente, subió la inflación hasta 6.77%, y las tasas de interés, Oscar Mario, en cuestión de un año subieron del 3% al 7.25%. Es decir, la Junta de Gobierno fue subiendo rápidamente las tasas de interés conforme la inflación ocurría, de manera que no tuvimos una tasa de interés real negativa. Oye, la buena, en medio de este panorama bastante delicado, ¿no? Delicado es que el presidente de la FED dice, que se me hace prácticamente imposible, voy a llegar al objetivo de inflación para diciembre de este año, que es el 2%. Se antoja prácticamente, bueno, muy difícil. En fin,